Un saludo cordial y muchas bendiciones en este precioso día que Dios nos regala. ¿Cómo puedo desarrollarme personal y profesionalmente? Es el tema que tenemos para hoy. De hecho, hemos seleccionado una serie de preguntas para poder llevar a cabo estos temas, desarrollar estos sermones, estas reflexiones bíblicas. ¿Y por qué este tema de qué manera puedo desarrollarme de forma personal y profesional? Porque vivimos en un mundo competitivo, un mundo que exige cada vez más profesionales capacitados, preparados, que se actualicen, que se preparen, que hagan las cosas con excelencia, y usted y yo no podemos quedarnos rezagados o nos dormimos en nuestros propios laureles. Por eso quiero llevarle a un pasaje bíblico, porque nuestro ejemplo en cada área de la vida siempre es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que por favor lea conmigo en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo número 3. Dice la palabra de Dios en Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. A la luz de este versículo, creo que en primer lugar podemos desarrollarnos personal y profesionalmente cuando hemos descubierto lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona hacer y aquello que tenemos la capacidad, la habilidad para desarrollar, los dones y los talentos. Jesús era un carpintero. ¿No es este el carpintero?, preguntaron. Es que en aquella época era normal que los padres judíos cumplieran con dos grandes responsabilidades. La primera de ellas era transmitir la fe a sus hijos. Es un gran ejemplo que nosotros debemos seguir en este siglo XXI. Transmitir la fe cristiana a nuestros hijos, los principios y valores de la palabra de Dios. Pero los padres judíos tenían también otra gran responsabilidad, especialmente los padres varones, y era de enseñarles un oficio a sus hijos. En este caso, José, el padre de crianza de nuestro Señor Jesucristo, se dio a la tarea de enseñarle a Jesús el oficio que conocía, el oficio que desempeñaba, la carpintería. Y eso era algo normal. Si el padre era carnicero, le enseñaba la carnicería a su hijo. Si el padre era talabartero, iba a enseñarle precisamente la talabartería a su hijo. En este caso, José era carpintero y le transmitió todos sus conocimientos y toda su experiencia desde los 12 años de edad a Jesús. Desde los 12 hasta los 30 años. Durante 18 largos años, Jesús desempeñó el oficio de carpintero. Pero no crea usted que era un oficio común, que era algo fácil de desempeñar. Era un trabajo difícil, era un trabajo para el que se requerían habilidades físicas por un lado y habilidades creativas por otro lado. Habilidades físicas, porque los carpinteros tenían que ir al bosque a cortar la madera y a traer la madera a sus respectivos talleres. Había que llevar a cabo ese trabajo físico.
pero también habilidades artísticas, porque los carpinteros no solamente se dedicaban a elaborar muebles, sino también a construir casas. De manera que Jesús era una especie de arquitecto. El Señor se sentaba y trazaba los planos. El Señor pensaba y diseñaba una vivienda y luego procedía a construir aquella vivienda de madera. Por supuesto, cada vez que Jesús trabajaba, lo hacía pensando en el bienestar de los demás. Obviamente, a causa de su trabajo, recibía una remuneración, un pago económico y podía llevar el pan a la mesa de su familia, de sus padres. Podía contribuir con los gastos y las necesidades materiales de su propia familia, que por cierto era una familia numerosa. Leíamos ahí los nombres de hermanos y también se menciona hermanas de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hijos de José, hijos de María. Una familia numerosa requería grandes ingresos. Jesús trabajaba y lo hacía con excelencia. Desarrollaba un oficio. Lo hacía pensando en el bienestar de los demás. Esta casa debe quedar bien construida porque aquí va a habitar, a vivir una familia. Y yo deseo que esta familia viva bien, viva cómoda, viva también con paz y con armonía. Esta mesa sobre la que se van a servir alimentos, alrededor de la cual va a compartir toda una familia, debe quedar bien acabada, bien hecha, bien terminada, pensaba el Señor Jesús, porque va a bendecir a toda una familia. Cualquiera sea su trabajo, cualquiera sea su oficio, cualquiera sea su profesión, si usted es carnicero o si usted es ingeniero, no importa. Lo importante es que usted piense que con su trabajo va a beneficiar, va a bendecir a los demás. Así que si usted es carnicero, haga bien el trabajo de partir esa carne que van a saborear sobre una mesa. Si usted es ingeniero, haga bien ese trabajo que va a ser de beneficio para los demás. ¿Cómo puedo desarrollarme personal y profesionalmente? Pues debo descubrir qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta. Jesús sabía que le gustaba la carpintería y hacía ese trabajo con pasión y lo hacía con amor. Y usted debe pulir sus dones, sus capacidades, sus habilidades. Debe hacerlo todo con excelencia, dando lo mejor de sí, para Dios en primer lugar y para los demás también. Porque el trabajo no solo le bendice a usted a través de los ingresos que percibe, sino que beneficia y bendice también a muchas otras vidas. Jesús sabía que él podía transformar un trozo de madera rústico en un mueble fino y bien terminado. Y de la misma manera que hizo eso con la madera, también lo hace con seres humanos. Y puede transformar a un pecador, a un alcohólico en una persona sobria, a una prostituta en una mujer decente. Él puede y quiere transformar vidas. ¿Cómo puedo desarrollarme personal y profesionalmente? Debo descubrir cuáles son mis habilidades. Todos tenemos virtudes, todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades. Dios nos creó así, a imagen y semejanza suya.
Y si Dios es un Dios laborioso, trabajador, usted y yo también somos trabajadores. Y si Dios es creativo, usted y yo también somos creativos. Algunas personas tienen habilidades intelectuales. De ahí que varios de ellos son maestros, por ejemplo. Son contadores, por ejemplo. Tienen habilidades mentales, hábiles con los números. Algunas personas tienen habilidades relacionales, tienen la facilidad para relacionarse con los demás. Y por eso tenemos excelentes vendedores, porque tienen esa capacidad, tienen esa habilidad. Otros tienen habilidades artísticas. De ahí que hay músicos, cantantes, pintores, que se les facilita desarrollar el arte porque tienen ese don que Dios les ha regalado. Otros tienen habilidades operacionales, precisamente como un carpintero, como un mecánico, como un sastre, como un carnicero. Tienen habilidades operacionales. Algunos más tienen habilidades organizacionales. Por eso son administradores de empresas, por ejemplo. Y algunos también tienen habilidades lingüísticas. De ahí que tenemos buenos escritores o personas hábiles para hablar en público, buenos oradores. Descubra usted cuál es su habilidad primaria, cuáles son sus habilidades secundarias, porque por supuesto hay muchas personas que son multifacéticos o tienen variedad de habilidades, pero recuerden, siempre hay una habilidad primaria que sobresale ante las demás, y esa es la que debemos desarrollar, 1, 2 o 3 habilidades, y debemos pulirlas y debemos hacer lo que hacemos, nuestro trabajo con excelencia. Debemos capacitarnos, debemos actualizarnos, tomar cursos periódicamente. Pero yo ya terminé de estudiar, me dirá usted, yo ya tengo mi cartón, mi título, pues tome un postgrado y siga adelante. Tome un diplomado para actualizarse. Siempre hay cosas nuevas que van surgiendo. No se quede rezagado, no se quede rezagada. Siga adelante capacitándose, preparándose, desarrollándose personal y profesionalmente en su carrera, en su oficio, en su profesión, en todo lo que haga. Hágalo con excelencia para bendición de los demás. Jesús tenía una meta en la vida, tenía un propósito, tenía una misión, tenía un proyecto. Y leemos en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él tenía una obra que llevar a cabo y era la obra redentora. Para eso había llegado a este mundo. Esa era su misión principal. Por esa razón, allá en la cruz, una de sus frases fue, según leemos en Juan 19:30, consumado es. He terminado la obra. Terminé el trabajo, la misión, mi proyecto de vida. Usted debe tener un propósito de vida. Usted debe tener un proyecto de vida. Y es mi deseo, es mi oración que al final de su vida pueda mirar hacia atrás y pueda decir, consumado es. Cumplí con la misión para la cual Dios me trajo a este mundo, porque pude desarrollarme personal y profesionalmente. Pude cumplir con mi propósito, pude bendecir la vida de otros, pude afectar positivamente otras vidas. Le animo a que continúe desarrollándose personal y profesionalmente.
Oremos. Gracias, Señor, por las habilidades, los dones, las capacidades, los talentos que tú nos has dado para desarrollarnos en este mundo, para ejecutar nuestra profesión, nuestro oficio, para llevar el pan sobre la mesa, pero para afectar positivamente otras vidas también. Ayúdanos, Señor, a tener convicción de lo que debemos hacer y hacerlo con excelencia y seguir preparándonos para dar lo mejor de nosotros a los demás y también dar lo mejor de nosotros para ti, mi buen Dios. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas bendiciones. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En tus propósitos eternos yo me fui. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre tus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de tu amor y dentro de tus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En tus propósitos eternos yo me fui. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre tus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En tus propósitos eternos yo me fui. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre tus planes para hoy me encontré. Gracias, Señor. Gracias por tus planes eternos para mí.